todos. En esta oportunidad vamos a dictar el siguiente curso por parte de la empresa Hexagonal Construction Company. Vamos a venir dictando, así como si ustedes han ingresado a la plataforma de YouTube que tenemos. En esta oportunidad vamos a venir dictando las clases del análisis estructural referente al diseño sismo resistente de la normativa E030. Para ello, primeramente vamos a hablar acerca de la introducción de la normativa y de los principios básicos para empezar el análisis estructural. En muchas oportunidades me ha pasado como estudiante y como profesional, a veces pues solemos querer introducirnos en la parte del análisis estructural y nos guiamos muchas veces de aquellos videos, nos guiamos de aquellos sesiones que nos dan en muchas plataformas, pero de aquellos datos que ingresan a un análisis, de cómo se hace el procedimiento del análisis, pero a veces también nos damos cuenta que no sabemos el porqué de las cosas, el por qué se pone esos datos, el por qué se ingresan factores, el por qué se modela esa forma. Entonces, eso es lo que debemos primeramente saber, los principios básicos para empezar un análisis estructural. Es por ello, por ejemplo, mi persona siempre me ha gustado investigar más allá de lo que es. En muchas oportunidades nos enseñan o nos dicen, ¿sabes qué? Esto es así, tienes que poner este dato, pero me he preguntado en muchas oportunidades el porqué de las cosas, el por qué es esto, el por qué es el otro, ¿no? El por qué me ingresas ese dato, de dónde sale, cómo fue creado, cómo fue desarrollado. Entonces, introducimos más en el tema. Les recomiendo que cada cosa que ustedes hagan de una filosofía de diseño, dentro de un análisis estructural, siempre vayan a profundizar en el tema. Por ejemplo, si yo sé un dato que no entiendo, es muy importante profundizar en ese tema para poder aclarar, porque no puedes hacer un análisis estructural sin interpretar todas las cosas, sin tener un criterio. Para ser un diseñador estructural, para hacer un análisis estructural, para hacer un diseño sismo resistente, lo que tú tienes que tener es primeramente criterio. Y se habla de criterio cuando tú ya has combinado la teoría con la práctica, es decir, has estudiado las normativas, has aplicado varias de las normativas y también has visto la práctica para que puedas aplicar dentro del análisis estructural. Es por ello, vamos a empezar estas sesiones que vamos a dar por parte de Hexagonal Construction Company en YouTube y también tenemos una plataforma en Facebook. Vamos a empezar estas clases y estas sesiones dándoles en partes. Vamos a empezar introduciendo, vamos a empezar analizando la normativa 030 para poder llegar ya a un análisis estructural. Y también vamos a analizar las otras normativas más adelante, la E020, la E060, obviamente, la normativa de carga, la normativa de concreto, que también necesitamos para hacer un análisis estructural. Entonces, primeramente vamos a introducir en el tema y vamos a ver qué disposiciones nos da la normativa E030. Esta normativa E030 nos da disposiciones en el ámbito del análisis estructural y nos da condiciones mínimas para el diseño sismo resistente en caso de las edificaciones. Es por ello, los ámbitos de aplicación que se aplican mayormente para diseño de todas las edificaciones nuevas, nos dice la normativa, y los reforzamientos también que se va a hacer en edificaciones existentes, las reparaciones de las estructuras que resulten diseñadas en acción de los sismos. También se aplica la normativa E030. Estamos hablando, obviamente, de la normativa peruana. Obviamente las personas que nos ven también de otros países, también me imagino que tienen normativas y cabe señalar que muchas de las cosas que tenemos en la normativa del país han sido extraídas también de otras normativas internacionales, pero adecuadas a lo que tenemos en la zona. Por ejemplo, en temas de cimentaciones, en temas, sí, obviamente no se puede adecuar porque nosotros tenemos suelos muy diferentes a otro lado, pero en temas de diseño, de repente
Hay muchas normativas, por ejemplo, que cumplen algunas cosas de normativas internacionales, por ejemplo, en el diseño de puentes, que sí ha sido extraído mucho de las expresiones a, a- a la normativa peruana, que ha sido adecuada, obviamente. Entonces, así vamos analizando el tema de los principios básicos de la filosofía en el análisis estructural. Entonces, la filosofía del diseño sismo resistente consiste, ¿en qué es lo que consiste para que un análisis estructural o un estructuralista diseñe? Es primeramente poner tu objetivo en evitar que los que viven allí tengan pérdidas humanas, es decir, evitar pérdida de vidas humanas. Para eso diseñamos, para evitar pérdidas. No diseñamos tampoco, como en muchas oportunidades he escuchado decir, que diseñamos de repente para que el edificio no se caiga nunca, no se pueda desplomar nunca, ¿no? Entonces va a ser imposible, porque a veces eh, viene un sismo de mayor grado de lo que ha sido diseñado, obviamente se va a caer, ¿no? Pero sí diseñamos para evitar pérdidas humanas, es decir, que el edificio tenga esa resistencia de soportar el sismo para que la persona que habita esa vivienda tenga la facilidad de poder escapar o poder salvarse al momento que ocurre el sismo, ¿no? Mejor dicho, que le dé tiempo para poder salvarse, porque no puedes diseñar tampoco un edificio muy frágil que en un instante se cae, ¿no? Entonces ahí sí ya es un edificio mal diseñado. Tenemos un diseñado que tenga un edificio que pueda dar ese tiempo, esa facilidad al habitante para que pueda sobresalvar su vida, ¿no? Eso es lo que diseñamos mayormente. Entonces, la estructura no debe colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes, obviamente, en la estructura. En muchas de las oportunidades se ha visto en los sismos. También las estructuras debían soportar movimientos del suelo y también en edificaciones esenciales deberían soportar lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? Asimismo, la normativa E030 también nos da nomenclaturas de expresiones matemáticas de desarrollo de fórmulas donde tú puedes tomar, aplicar, introducir los datos que vas a tener para que puedas llegar a los datos que requieres. Y la concepción estructural sismo resistente también te da consejos que debes tomar en cuenta, es decir, la importancia de los siguientes aspectos. Por ejemplo, la simetría que debe haber en la distribución de masas como rigideces, es decir, en las masas deben concentrarse en la parte central del edificio y mucho más adelante lo vamos a ver cuando hacen análisis. También el peso mínimo, especialmente en los pisos altos, selección adecuada de los materiales en construcción, con qué materiales se debe construir. Es muy necesario cuando tú haces el análisis, ya sea en algún programa, lo que te va a pedir es los materiales que vas a ingresar, de acuerdo a lo que vas a construir, qué tipo de materiales va a estar construida esa edificación, ese proyecto que vas a necesitar y la resistencia adecuada, la continuidad estructural que debe haber tanto en planta como en elevación y ductilidad entendida en la capacidad de formación más allá del rango elástico. Vamos a hablar de ductilidad. La ductilidad es un tema muy importante en el análisis estructural. No puedes hacer un edificio muy dúctil ni tampoco muy rígido. O sea, eso también vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué más nos habla la normativa? También nos habla qué es lo que se debe presentar en un proyecto de un análisis estructural. Y la normativa también te dice la presentación del sistema estructural sismo resistente debe tener las siguientes partes. Debes tener el periodo fundamental de vibración en ambas direcciones principales, los parámetros de las fuerzas sísmicas de espectro de diseño, fuerza cortante en la base empleada para el diseño de ambas direcciones, desplazamientos máximo de último nivel relativo entre piso y otros tipos de estaciones de repente que vas a diseñar en otras tipos de proyectos. Estos son lo mínimo que te dice la normativa, pero tú puedes ampliarte más. Si tú quieres hacer tu análisis, tu presentación de tu análisis resistente más entendible, obviamente es mejor que te amplíes más, ¿no? Te amplías más para que puedan entenderte mejor, obviamente. Entonces,
Una vez que ya hicimos la introducción acerca de la filosofía, vamos a entrar primeramente a lo que es el peligro sísmico. Y para ello vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El peligro sísmico está dentro de la normativa E030. Pero, ¿qué es el peligro sísmico y cómo podemos identificarlo nosotros en nuestra normativa E030? ¿Cómo podemos también interpretar esos factores de peligro sísmico que tenemos de acuerdo a las zonas que nos ha dado? Te invito a que revises la normativa E030, que de ahí ha sido sacado todos estos datos. Nosotros estamos haciendo y la introducción, haciendo primeramente los principios básicos para que tú puedas entender el análisis estructural. No puedes hacer un análisis sin haber entendido las normativas. Tienes que primero entender lo que te dice la normativa, ¿no? Obviamente. Entonces, por ejemplo, lo principal de del peligro sísmico es que te muestra factores de zona. Factores de zona, estoy hablando de estos factores que obviamente han sido sacados de datos probabilísticos dentro de nuestro país. Es decir, por ejemplo, de acuerdo, por ejemplo, a la información neotectónica que contiene nuestro planeta, que contiene obviamente nuestro país, nuestros suelos, y de acuerdo a esos fenómenos que han venido ocurriendo también se ha ido sacando esto, ¿no? Obviamente, primeramente vamos a ver la tabla número 1 que nos muestra factores de zona y están definidos obviamente por un factor Z, Dentro de nuestro país tenemos 4 factores que son de peligro sísmico y cada factor, cada zona de peligro sísmico están dados por diferentes factores. Por ejemplo, tenemos del primer factor hasta el 4, del primera zona hasta la zona 4, y te invito a que lo revises, por ejemplo, la normativa E030, que obviamente allí también está, ¿no? Allí también está. eh, puedes encontrarlo, por ejemplo, la zona, puedes encontrarlo el distrito, el departamento, puedes encontrar la provincia y te va a dar el factor de zona. Acá, por ejemplo, nos da del 1 al 4, 4 factores de zona, y eso, por ejemplo, lo podemos ver también acá en el mapa, que también lo muestra, ¿no? Pero ¿cómo interpretar estos factores de zona? A eso vamos, ¿cómo identificar estos factores de zona? Primeramente, esto es el dato 1 que vas a necesitar para hacer un análisis estructural. Este es el primer dato que vas a necesitar también para el análisis estructural. Saber el factor de zona, dónde te ubica tu proyecto y cuánto es el factor de Z que vas a tener. Y antes de ello, vamos a interpretar estos factores. En muchas oportunidades, a veces he visto, por ejemplo, cuando recién estaba empezando en el análisis, he visto y he leído de modo que no era la lectura correcta de interpretación. Es por eso que ahora vamos a interpretar esto. La normativa nos dice que se asigna un factor Z según lo que se indica, es decir, según lo que se interpreta como la aceleración máxima horizontal que hay en un suelo rígido, como una probabilidad del 10%, excedida a los 50 años. El factor Z se expresa como una fracción de aceleración de la gravedad, pero lo más rápido de poder interpretar esto es lo siguiente. Por ejemplo, si yo me encuentro en la zona 4, que obviamente si vemos el mapa está de color rojo, es una zona de alta sismicidad, y podría ver que tiene un factor de 0.45. Yo interpretaría de esta manera. En la zona 4 tengo el 45% de la aceleración del valor de la gravedad, y en la zona 3 tendría el 35% de la aceleración del valor de la gravedad. Eso es lo que se debe interpretar, ¿no? Interpretar el cuadro es muy importante.
Entonces, para que puedas hacer el análisis, ya estás teniendo el primer dato, el factor de zona. Si te encuentras en la zona 1, en la zona 2, en la zona 3, ya tienes obviamente el factor de zona para que puedas hacer tu cálculo respectivo. También nos habla la normativa de la microzonificación sísmica. ¿Qué es la microzonificación sísmica? Nos habla que la microzonificación sísmica obviamente tiene efectos sísmicos y están asociados a investigaciones de fenómenos asociados. Es por ello que en muchas tesis se hace esto, la microzonificación de departamentos, de provincias, donde se puede saber ya con más exactitud clasificaciones de perfiles de suelo, cuál es cuáles son sus ondas de corte del suelo. Entonces, eso también se da. Y también se da el estudio de sitio, que también se da obviamente en complejos industriales, se da en industrias de explosivos, donde ya es más visible hacer estos tipos de cálculos por el tema de que son estructuras más grandes y más peligrosas, ¿no? Entonces, para efectos de la normativa, también tenemos este cuadro, y este cuadro de acá nos muestra la clasificación de perfiles de suelo. Hablamos, por ejemplo, del S sub 0, del S sub 1, del S sub 2, que son suelos que ya nos da la normativa. Por ejemplo, el S sub 0 es un suelo, nos dice la normativa, que es un suelo de roca dura, ¿no? De roca dura. Entonces, este suelo está asignado a la velocidad de onda de corte que se debe tener. Es decir, por ejemplo, en el suelo de roca dura tenemos que la velocidad de onda de corte está dado por mayor, debe ser, debe estar entre los 1500 metros sobre segundo, es decir, el S sub 1 también debe estar entre los 500 metros sobre segundo a 1500 metros sobre segundo, y así sucesivamente. Pero esta tabla mayormente yo lo tomo como vengo analizando, no lo tomo, mejor dicho, para analizar estructuras de mayor tamaño, gran envergadura, ¿no? Porque en muchas oportunidades en los cálculos se toma de acuerdo al tipo de zona, ¿no? Decimos, yo estoy en la zona, yo tengo un suelo S1, voy a tomar esto, ¿no? De 500 a 1500. Pero para ya proyectos de mayor calidad, de mayor tamaño, de mayor peligrosidad, lo importante es que se debe hacer el estudio geofísico del suelo para determinar, obviamente, las ondas de corte. Es decir, el estudio geofísico te va a decir, ya te encuentras con más exactitud, te encuentras en la zona, en el suelo 1. Con más exactitud te encuentras en el suelo 3. Entonces, este es el segundo dato que debes tener para poder ingresar a tu cálculo que más adelante vamos a hacer. Ya teniendo estos dos, una vez que ya defines los dos, vas a pasar obviamente al siguiente dato que vas a necesitar. Pero antes de ello, vamos a ver que también la normativa nos da los perfiles de suelo. Por ejemplo, el perfil que estoy hablando, S sub 0, nos dice que es roca dura, y el S sub 1 nos dice que es una roca o suelo muy rígido, ¿no? Entonces, es muy importante interpretar. Te invito, obviamente, a que lo sigas leyendo la normativa, que ahí te dan hasta ese sub 4, es decir, hasta 4 clases de perfiles de suelo que puedes tomar. Y el S sub 4 ya te dice que debes hacer la clasificación basada en el EMS, el estudio mecánica de suelos. Obviamente ya la normativa también te dice, ¿no? Que debes realizar los estudios de suelo necesarios para que puedas determinar. Y para determinar también las velocidades de promedio de ondas de corte, que les decía, existen fórmulas, existen expresiones que puedes reemplazar para que puedas hacer el cálculo necesario que vas a necesitar. Una vez que ya tenemos dos datos, ahora vamos a pasar al siguiente dato, obviamente que vas a necesitar. Y vamos a pasar a esta pantalla. En la siguiente pantalla
La normativa nos muestra parámetros de sitio, pero ya dados entre el suelo y la zona. Entre el suelo y la zona puedes tú determinar el factor del suelo que tienes. Por ejemplo, si yo estoy en la zona 4, que es un lugar de alta sismicidad, y tengo un suelo S sub 0, tomaría el valor de S sub de 0.8. Es decir, haría este cruce, ¿no? Haría este cruce. O también puedo hacer esto, ¿no? Si yo estoy en el suelo 2 y estoy en un suelo sub 1, tomaría este valor de 1, ¿no? Entonces, el factor de suelo es muy importante. Pero también la normativa nos da los periodos de la amplificación sísmica, que nos dice que el coeficiente se debe interpretar con el factor de amplificación, de aceleración estructural respecto a la aceleración del suelo, ¿no? Obviamente, eso es lo que tenemos del perfil del suelo y los periodos, obviamente, que, que de acuerdo a lo que se debe interpretar la amplificación y la aceleración estructural. Obviamente también de acuerdo a las características de sitio, que se define el factor de amplificación sísmica, por las expresiones que también la normativa te da, y obviamente también puedes acceder a este cuadro que también tenemos acá. Ya tenemos el dato 3, tenemos que escoger el factor de suelo, puedes escoger este factor de suelo que también te va a necesitar, y también puedes determinar esto a través de expresiones matemáticas que obviamente vas a introducir cuando tú llegues a la normativa 030, te vas a chocar con este cuadro y también expresiones de matemática del periodo y también de la amplificación y aceleración estructural. Entonces, vamos también a decir que las ondas de corte, las ondas de sismo se dan en dos formas. Se dan en la onda P y también en la onda S y otro tipo de son que también se da. Por ejemplo, la onda P es una onda que se da a nivel horizontal, ¿no? Y eh, tiene obviamente aquellas acciones como extensión y de compresión también. Se comprime y también se extiende, ¿no? En el caso de la onda S, que mayormente es curviada, que genera ondas realzadas en la superficie, también tenemos dirección de transmisión de energía. Una vez que ya teníamos estos datos y entendimos estos datos, vamos a ver ahora de pasar a la siguiente diapositiva. Diapositiva, por ejemplo, vamos a hablar de los factores y de los sistemas estructurales y de la regularidad también de las edificaciones que nos da la normativa 030. Pero la normativa 030 también nos da las categorías de edificación que debes tener. Por ejemplo, si tú revisas la normativa E030, vas a hallar categorías que están dadas obviamente desde la categoría A, desde la categoría A hasta la categoría B, la categoría C y la categoría D. Obviamente la categoría A está dada, obviamente vamos a hacerlo igual. La categoría dada mayormente está dada por puertos, aeropuertos, reservorios, edificaciones también de instituciones educativas, instituciones educativas. Y también, por ejemplo, la categoría B está dado por edificaciones donde reúnen gran cantidad de personas, o sea, acumulación de personas. Es decir, en esta categoría es más
es más tedioso diseñar, porque imagínate que no diseñes bien, obviamente para una edificación donde hay cantidad de personas, obviamente vas a tener bastante pérdidas humanas, ahí sí la responsabilidad es mayor, ¿no? Y en la categoría C estamos hablando de edificaciones comunes, mm, tales como vivienda, oficinas, viviendas, viviendas, y en la categoría D, obviamente están hablando ya de construcciones provisionales. Entonces, ya tenemos definido las categorías para que este es otro dato que tú debes tener para que puedas empezar tu análisis. ¿En qué categoría eh, de estas normativas que me da si encuentra mi edificación? Si se encuentra en la categoría A, si se encuentra en la categoría B, la categoría C, la categoría D. Este es otro dato que tienes que tener para que hagas tu análisis estructural, para que puedas hacer tus cálculos estructurales. Entonces, también necesitamos, porque estas categorías nos definen el factor de uso. El factor de uso que está interpretada por la expresión U, que también lo vas a necesitar. Por ejemplo, si hablamos de la categoría A, tiene un factor de uso de 1.5. Y esto lo vas a necesitar ingresar a tu análisis, a tu predimensionamiento, lo vas a necesitar a tu plantilla que tienes, lo vas a necesitar para que puedas, obviamente, sacar ya los cálculos que necesitas. Y más adelante nosotros también vamos a explicar con mayor claridad lo que te sirve, con más claridad en dónde se ingresa, en qué parte del análisis lo necesitas. Y así, todas las categorías tienen un factor de uso. Ya tenemos lo necesario, ya tenemos hasta ahorita el factor U que también vamos a necesitar. Entonces, una vez que la normativa nos dio estas categorías, pasamos a lo siguiente. La normativa también nos define los sistemas estructurales, los sistemas estructurales. Y dentro de los sistemas estructurales, obviamente que nos habla también de estructuras de concreto armado. Dentro de las de estructuras de concreto armado, pues muy bien sabemos que tenemos estructuras de diferentes tipos. Tenemos las estructuras, obviamente, las estructuras aporticadas, tenemos las estructuras de albañilería confinada, y también tenemos las estructuras de sistema combinado. Tenemos el sistema dual, pero cada uno de estos sistemas que tú vas a definir primeramente qué sistema, qué tipo de estructura estás diseñando, estás analizando, para ello debes definir obviamente el porcentaje. Por ejemplo, si tienes un pórtico, obviamente la normativa te va a decir que dentro del pórtico el 80% de la fuerza debe ser absorbida, por ejemplo, por las columnas, ¿no? Por las columnas que están en la base, que están en la base y actúa sobre las columnas. Por ejemplo, si tú tienes muros estructurales, es decir, mayormente llamado, estamos hablando de este tipo de sistema combinado que obviamente tiene placas, y es muy importante en el análisis, por ejemplo, diseñar la combinación. El mayor tema que mayormente se diseña es el sistema combinado, ¿no? Porque es más fácil de diseñar, es más fácil colocar la placa en diferentes direcciones y tampoco perder, obviamente, la, el diseño, mantener el diseño te permite, ¿no? Por ejemplo, si tú agregas muchas columnas, o sea, el diseño tampoco se mantiene, pero las placas lo agregas a la dimensión del muro, obviamente mantienes el diseño en muchas oportunidades, ¿no? Entonces, en el paso 4 obviamente vas a necesitar definir el tipo de estructura que vas a diseñar y que vas a analizar. Si es pórtico, si es muro, y debes saber
por ejemplo, que en los sistemas aporticados, mejor dicho, en el tema del sistema aporticado, su función es muy diferente al sistema de alveolería confinada. Hablo ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el aporticado mayormente trabajan las vigas y las columnas, no trabajan los muros en esta parte, es decir, muros de ladrillo. No vas a hacer trabajar el muro de ladrillo en esta parte, en el aporticado, solamente va a servir para divisionar. En el caso de la alveolería confinada, se amarra, al momento que se va a construir, se amarra tanto el muro con las vigas y la columna, donde todas las fuerzas son absorbidas tanto por muros, por columnas y por vigas que transmiten a la cimentación. En el tema del sistema dual, trabajan también de la misma forma, trabaja tanto el muro que también va a transmitir las cargas hacia las columnas y también las columnas van a transmitir las cargas hacia la cimentación. Obviamente que ahí ya son muros de concreto, son placas mayormente conocidas también que se van a poner en el sistema dual. Una vez que ya definiste el tipo de sistema que vas a utilizar, obviamente vas a ya tener una parte de lo que vas a necesitar para tu cálculo de tu análisis estructural. En esta oportunidad vamos a quedarnos en esta parte de lo que son los sistemas estructurales, pero también la normativa nos habla de las estructuras de acero que existen, Entonces, para que tú puedas verificar estos tipos de estructuras de acero, te invito a que nos veas en la página de YouTube que ya hemos explicado estos sistemas de acero. Ya no lo vamos a volver a explicar porque ya hemos explicado anteriormente y también está dentro de la normativa 030, que también lo vas a necesitar, obviamente, para hacer diseños de acero, edificaciones de acero, eh, mayormente en plantas industriales vas a necesitar para hacer almacenes, plantas industriales, que se utiliza bastante los tipos de perfiles y tipos de acero que vas a utilizar. Entonces, en esta oportunidad no vamos a quedar allí, pero vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hecho en esta oportunidad para quedar más claros. Por ejemplo, si nos vamos a la primera diapositiva, habíamos hablado de la introducción y nosotros diseñamos, obviamente, para evitar pérdidas humanas, mayormente para eso diseñamos, para evitar, obviamente. Después, necesitamos definir, obviamente, dónde vas a construir tu edificación, en qué parte del país, en qué parte del Perú vas a construir tu edificación y vas a definir en qué zona de peligro sísmico se encuentra tu edificación. Y eso lo vas a encontrar en esta tabla y también lo puedes encontrar en la normativa 030 que también está distribuida por distritos, por departamentos, por provincias, que también tiene su factor Z. Pero la interpretación de este es que tú debes definir tu factor Z primero, tu factor Z dónde está ubicado. Y también debes definir la clasificación de suelo. Si estás en el suelo cero, en un suelo de roca, suelo arenoso, suelo gravoso, y definir la velocidad de onda de corte de ese suelo. O también basado con un estudio de mecánica de suelos que lo puedes hacer. Entonces ya tienes dos datos. Vamos por el tercer dato, definir el factor de suelo que vas a necesitar y también definir el periodo de aceleración. El periodo de aceleración que vas a necesitar también para que ingreses a tu cálculo. Entonces ya tendríamos cuatro datos que vamos a necesitar para determinar. En el periodo para determinar los factores de amplificación sísmica, hay muchas expresiones que también vas a tener que reemplazar a esos datos. Hay que tener en cuenta, obviamente, las ondas de corte, que hay ondas P, que mayormente estas ondas de sismo se dan en extensión y compresión, se extiende, luego se tiende a comprimir. Y también la onda S que tenemos se da en dirección de transmisión y de energía. Y por último,
necesitamos el quinto dato, que definas ya tu sistema estructural. Obviamente si va a ser confinado, si va a ser aporticado, si va a ser dual, si es un sistema combinado para que puedas realizar tu análisis estructural. Entonces, nos vamos a quedar ahí en esta oportunidad y nos vamos a ver en el siguiente video, en la siguiente sesión que vamos a seguir analizando esta normativa y los datos que necesitamos para llegar a un correcto análisis estructural. Bueno, chau, chau, nos vemos en la siguiente sesión. Saludos cordiales.